Bienvenidos al cuarto video del capítulo 14 de la serie de videos de electrónica Crystal Clear. En esta parte, compararemos dos señales analógicas entre sí y controlaremos una salida de acuerdo a su relación. Nombramos las dos señales analógicas. Una de ellas es un voltaje conocido llamado voltaje de referencia, y la otra es el voltaje desconocido llamado voltaje de prueba, o voltaje de entrada. En el circuito, siempre considera el voltaje de referencia como un valor constante y el voltaje de prueba o voltaje de entrada como un valor variable. En relación con la prueba de la batería de 12V, el voltaje de referencia es el voltaje de los diodos Zener. El voltaje directo base emisor del transistor, que es de 6.6 voltios, mientras que el voltaje de entrada es la mitad del voltaje de suministro. Examinaremos la relación de estos dos voltajes con un circuito más adelante, donde el objetivo será decidir si el voltaje de entrada es mayor o menor que el voltaje de referencia. La figura muestra niveles de voltaje de entrada y voltaje de referencia afectan el voltaje de salida. El circuito de la batería anterior tiene fallos, porque el voltaje en los diodos Zener varía con la corriente. También, el voltaje base emisor de activación del transistor no es constante. Además, el voltaje base emisor, donde el transistor se activa, tampoco es un valor constante. Y también depende de factores ambientales, por ejemplo, la temperatura. En otras palabras, el voltaje de referencia no es constante. Esto significa que con este diseño no podemos obtener una comparación precisa entre los dos voltajes, lo que podría usarse para alternar la salida, en este caso, el estado del LED. Otro problema es la fuente de voltaje probando está cargada por la corriente para activar el transistor. En resumen, el circuito anterior necesita ser mejorado porque el cambio de estado de salida es gradual, no instantáneo, y el circuito carga el circuito de medición con una corriente relativamente alta. Sin embargo, ya me gusta mucho este circuito. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos hacerlo de manera diferente? Sí, hay una mejor forma. 2. Analogías. Existe un componente dedicado para comparar voltajes analógicos que no sufre de estos problemas. Se llama un comparador. Circuito. Objetivo. Además de eso, varios microcontroladores también contienen periféricos de comparador, que pueden comparar una señal de entrada desconocida con el voltaje de referencia. En este video nos gustaría presentar un nuevo componente llamado el comparador de histéresis. Pero antes de eso, primero debemos entender cómo funcionan los amplificadores operacionales, y necesitamos aprender algunos términos nuevos. Los amplificadores operacionales se fabrican en diferentes tipos de encapsulados. Los paquetes más comunes son el DP8 y el SO8, que tienen 8 pines. Algunos tipos contienen varias unidades de amplificadores operacionales dentro de un solo encapsulado. En este caso, comparten un voltaje de alimentación común. A partir de ahora, hablaremos sobre el amplificador operacional TLO81. Su disposición de pines se puede ver en la figura. Un amplificador operacional tiene al menos 5 pines. Primero, necesitarás un voltaje de alimentación positivo, el pin 7, y un voltaje de alimentación negativo, el pin 4. El amplificador tiene dos entradas. La entrada positiva, que normalmente llamamos la entrada no inversora, que es el pin 3, y la entrada negativa, que llamamos la entrada inversora, que es el pin 2. El amplificador también tiene una salida, por supuesto, que es el pin 6. No discutiremos los otros pines aquí, por ahora, este conocimiento será suficiente. Para más información sobre las funciones de los pines de un tipo particular de amplificador operacional, por favor consulta la hoja de datos del componente. Un amplificador operacional impulsa su salida en función de la diferencia de voltaje entre sus entradas positiva y negativa, multiplicada por una constante. Este número constante, representado por A0 en la fórmula, es la ganancia del amplificador operacional. El valor exacto de la constante multiplicadora depende de muchos parámetros. Por ejemplo, el tipo y la temperatura del amplificador operacional. Normalmente está entre 10.000 y 1.000. Pero esto significaría que si la diferencia de voltaje entre las dos entradas es de 1 voltio, el voltaje de salida debería estar entre 10.000 y 1.000.000 de voltios. 8 millones de palabras porque vino y de nuevo. Realmente no quiero entrar en detalles, pero me parece que esto no es posible. Eso es cierto. El voltaje de salida de un amplificador operacional está limitado por su alimentación positiva y negativa. Cuando la salida alcanza uno de los rieles de alimentación, lo llamamos saturación. Entonces,
Con una diferencia de 1V entre los dos terminales de salida, con el terminal de entrada positivo teniendo un potencial más alto, el voltaje de salida se saturaría y sería igual al voltaje de alimentación positivo. Algunos amplificadores operacionales no pueden alcanzar completamente el voltaje de alimentación, lo que significa que el voltaje de salida máximo es un poco menos que el voltaje de alimentación positivo, y el mínimo es un poco más que el negativo. Los tipos cuyas salidas pueden alcanzar los voltajes de alimentación se llaman amplificadores operacionales rail-to-rail. Los llamamos amplificadores espirituales y artísticos. PN. El TL81 no es un amplificador operacional rail-to-rail. El TL81 no está en la lista oficial de componentes, así que el siguiente circuito se presenta solo como una demostración teórica de este fenómeno. Aquí están las entradas inversora y no inversora, los voltajes de alimentación positivo y negativo, y la salida. Se utiliza un divisor de resistencias para dividir el voltaje de alimentación por 11, así que podemos medir un voltaje de alrededor de 1.2 voltios en la entrada no inversora. Entonces, en la salida del amplificador operacional puedes medir un voltaje ligeramente inferior al voltaje de alimentación. Ahora, espera un momento. Lo que necesitamos ahora es un comparador. ¿Puedes decirnos cómo convertir el amplificador operacional en un comparador? Por supuesto, será claro en un momento. Los comparadores se utilizan para comparar dos señales de entrada analógicas. Por lo general, quieres comparar un voltaje conocido, el voltaje de referencia, con otro voltaje. Si conectamos el voltaje de referencia a la entrada inversora del amplificador operacional y el voltaje a comparar está conectado a la entrada no inversora, entonces el voltaje de salida del amplificador operacional es el siguiente. La salida estará en el voltaje de alimentación positivo si el voltaje comparado es mayor que el voltaje de referencia. La salida estará en el voltaje de alimentación negativo si el voltaje comparado es menor que el voltaje de referencia. Esto significa que el voltaje de salida del amplificador operacional indica si el voltaje comparado es mayor o menor que el voltaje de referencia, lo que significa que este circuito es un comparador. Los comparadores que están disponibles en las tiendas son amplificadores operacionales que tienen parámetros beneficiosos cuando se utilizan como comparadores. Sin embargo, si los usamos como amplificadores operacionales, tienen algunas características subóptimas. Es importante recordar que los amplificadores operacionales se utilizan principalmente para amplificación y los comparadores se utilizan principalmente para comparar señales de voltaje. En términos de su funcionamiento básico, no hay diferencia entre ellos. En los esquemas, el comparador y el amplificador operacional suelen estar marcados con símbolos similares. Si un comparador está marcado explícitamente, suele ser como se muestra en el diagrama. ¿Puedes hablar un poco sobre los diferentes tipos de comparadores? Por supuesto. Por ejemplo, hay comparadores de ventana, comparadores sin histéresis y comparadores con histéresis. El comparador de ventana indica en su salida si el voltaje de entrada se encuentra en el rango entre los dos niveles de umbral, es decir, una ventana de voltaje. El comparador sin histéresis es el comparador simple que hemos descrito anteriormente. Los comparadores con histéresis son muy similares a los comparadores regulares, pero después de que su salida cambia, se requiere un cambio un poco mayor en la dirección opuesta para volver a cambiarlos. Tenemos que separarlos entre sí. La diferencia entre los dos niveles de umbral se llama voltaje de histéresis. Trataremos la histéresis con más detalle en un momento. En realidad, los comparadores sin histéresis, disponibles en las tiendas, también tienen histéresis, pero su voltaje de histéresis suele ser tan pequeño que es despreciable. La salida de un comparador se puede ver como una señal digital, con el valor siendo un 1 si el voltaje es igual al voltaje de alimentación positivo, y el valor siendo un 0 si el voltaje es igual al voltaje de alimentación negativo. Podemos construir un comparador con una cantidad útil de histéresis a partir de cualquier comparador. Pero primero, hablemos sobre por qué la histéresis es útil. Supongamos que queremos controlar la refrigeración en una habitación con aire acondicionado. Establecemos la temperatura a 23 grados centígrados. Tenemos un termómetro analógico y conectamos la señal de temperatura a un comparador, que tiene un voltaje de referencia que corresponde a 23 grados Celsius en el termómetro. Enviamos la salida del comparador al aire acondicionado, encendiéndolo si la temperatura está por encima de 23 grados Celsius y apagándolo si está por debajo de eso. Supongamos que al principio la temperatura de la habitación es de 30 grados Celsius. El aire acondicionado se enciende y comienza a enfriar la habitación.
Cuando la temperatura alcanza 22.99 grados Celsius, el aire acondicionado se apaga. El aire frío detendrá el flujo. Debido a que el flujo de aire frío se detiene, el termómetro volverá a subir instantáneamente por encima de 23 grados Celsius, encendiendo el aire acondicionado nuevamente, lo que a su vez comienza a soplar aire frío sobre el termómetro, enfriándolo de nuevo y apagando el aire acondicionado. Esto resulta en que el aire acondicionado se enciende y apaga continuamente, lo cual no es bueno para la unidad. Sería mucho mejor si el aire acondicionado solo se encendiera nuevamente cuando la temperatura hubiera subido significativamente, por ejemplo, por encima de 23.6 grados Celsius. Y también solo apagaríamos el aire acondicionado cuando la temperatura esté por debajo de 22.4 grados Celsius, de modo que la habitación calentada se mantenga alrededor de los deseados 23 grados centígrados por más tiempo. La diferencia entre estos dos umbrales es exactamente la histéresis. Por lo general, se requiere histéresis porque en la vida real, cada medición tiene ruido. En otras palabras, el valor medido oscila alrededor del valor real, y eso haría que el valor de salida también oscilara cuando la entrada está en el voltaje umbral. El fenómeno se representa con esta figura. Podemos imaginar la histéresis como tener dos umbrales cercanos entre sí. Si la señal de entrada es menor que el valor del umbral inferior, entonces la salida del comparador cambia de 1 a 0 y su salida cambia de 0 a 1. Si la señal de entrada es mayor que el valor del umbral superior, si elegimos los valores de umbral adecuadamente, entonces podemos eliminar el rápido encendido y apagado en la salida que resulta del ruido. Volviendo a enfriar la habitación, digamos que estás cansado del constante encendido y apagado y decides hacer un compromiso y tolerar temperaturas entre 22 y 24 grados y consigue un comparador con histéresis. Configuramos nuestro comparador de modo que el voltaje de histéresis corresponda a 2 grados Celsius Excepcional. Presión. y el voltaje umbral está en el voltaje correspondiente a 23 grados Celsius. Empecemos de nuevo a 30 grados Celsius. El aire acondicionado seguirá funcionando hasta que la habitación se enfríe a 22 grados Celsius, momento en el cual el aire acondicionado se apagará. La temperatura subirá, pero el aire acondicionado no se encenderá a 23 grados Celsius, sino solo a 24 grados Celsius. Hemos logrado lo que queríamos, sin conmutaciones continuas, pero podemos seguir leyendo el capítulo sobre comparadores a una temperatura cómoda. Hasta ahora, suena muy bien. ¿Puedes mostrarnos cómo hacer un comparador con histéresis a partir de un comparador regular que se puede encontrar en la tienda? El circuito es simple. Solo necesitamos un comparador y dos resistencias. Las dos resistencias conectan la salida del comparador a la entrada positiva, como se muestra en la figura, creando un bucle de retroalimentación positiva. De esta manera, la salida afecta a la entrada, y se necesita un cambio mayor en el lado de la entrada para inclinar la salida del comparador. El voltaje de histéresis se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. El umbral de comparación superior se calcula utilizando la siguiente fórmula. Como puedes ver, su valor depende del valor del voltaje de referencia, del valor del voltaje de salida y del valor de las resistencias. El umbral de comparación inferior se calcula mediante la siguiente fórmula. Como podemos ver, el voltaje de referencia y el valor de las resistencias también están incluidos aquí, pero en lugar del valor para la salida negativa, se utiliza el valor para la salida positiva en la fórmula. Si estoy pensando, construimos un interruptor de enfriamiento habitación. ¿Qué necesitamos? Necesitaremos un termómetro, que convierte la temperatura en voltaje, un comparador con histéresis, un potenciómetro para poder ajustar la temperatura deseada de la habitación, y el voltaje de referencia, que se puede implementar simplemente con un divisor de voltaje, hecho de resistencias. Puedes ver el circuito en la figura. Una propiedad inusual del tipo de comparador utilizado es que solo puede llevar su salida al voltaje de suministro negativo, pero no al positivo. Esto se puede solucionar utilizando la resistencia de pull-up R5, de modo que en lógica 1, la salida se lleva al voltaje de suministro a través de la resistencia, y en lógica 0, el comparador lleva la salida a tierra. Tal salida se llama salida de colector abierto.
El voltaje de referencia está definido por el voltaje de suministro y el divisor de voltaje formado por R3 y R4. Basado en la imagen, se calcula la referencia. Usando esta fórmula, el voltaje de referencia es de 9.2 voltios. En el contexto de la oposición y el referéndum, Sustituyendo el valor de las resistencias y el voltaje de referencia en la fórmula, se obtiene el umbral de comparación alto. Son 10.1 voltios. Para determinar el umbral de comparación alto, sustituye el valor del voltaje de referencia que acabamos de calcular y el voltaje de salida bajo, que actualmente es 0 voltios, en la fórmula anterior. El resultado es 10.1 voltios. en la misma imagen para el valor comparativo más alto, Para obtener el valor de comparación bajo, sustituye el voltaje de salida alto, que es de 12 voltios, en la misma fórmula. Da un valor de 8.22 voltios. Revisemos el funcionamiento del circuito como si la resistencia R6 no estuviera instalada. El NTC y el potenciómetro forman un divisor de voltaje. La resistencia del NTC aumenta a medida que la temperatura disminuye y debido a eso, si no giramos el potenciómetro, el voltaje en la entrada negativa del comparador aumenta. Si este voltaje sube por encima del umbral de comparación alto, en nuestro caso por encima de 10.1 V, entonces el comparador conecta su salida al voltaje de alimentación negativo. Es decir, el voltaje de salida será de 0 V. Como resultado, el MOSFET se apaga, por lo que el ventilador no girará. Después de esto, si la temperatura comienza a subir, ocurre un proceso inverso. La resistencia del NTC comienza a disminuir, así que el voltaje de la entrada negativa del comparador también empieza a bajar. Si baja por debajo del umbral de comparación bajo, en nuestro caso por debajo de 8.92 V, entonces, el comparador entra en un estado lógico 1. Desconecta su salida del voltaje de alimentación negativo. La corriente, en este caso, no fluye a través del resistor R5, y el voltaje no cae, así que el voltaje de la compuerta del MOSFET sube hasta alcanzar 12 FUPIMI. Debido a esto, el MOSFET se enciende, lo que significa que el ventilador comienza a girar. Hasta ahora, esto es perfectamente comprensible, pero no has mencionado el papel del resistor R6. ¿Por qué podría ser incluso necesario esto? Es importante tener en cuenta que el voltaje de fuente de compuerta máximo permitido del MOSFET puede ser diferente para cada tipo. Siempre asegúrate de no exceder los límites que están en la hoja de datos. En nuestro ejemplo, el voltaje entre la compuerta y la fuente del MOSFET, NTD4196 y 3N, puede estar entre más o menos 20 UBIT. En el circuito, el voltaje entre la compuerta y la fuente varía entre 0V y 2V, así que cumplimos con los requisitos. Si usamos un MOSFET donde el voltaje máximo entre la compuerta y la fuente es menor que 12 VV, entonces se necesita el resistor R6 para que cuando el comparador desconecte su salida del voltaje de alimentación negativo, aquí tenemos una carga negativa. el voltaje entre la compuerta y la fuente del MOSFET será de solo alrededor de 6V. Porque R5 y R6 forman un divisor de voltaje, y sus resistencias son las mismas. Se debe elegir R6, de manera que el voltaje en él siempre sea menor que el voltaje máximo permitido. Entre la compuerta y la fuente del MOSFET, Puedes probar el circuito si ajustas el potenciómetro en su estado estable hasta que el ventilador deje de girar. Después de eso, si calientas el NTC con tu mano, el ventilador tiene que encenderse. Si dejas de calentarlo en poco tiempo, entonces el ventilador tiene que apagarse de nuevo. Puedes reemplazar el ventilador con un LED, como ejemplo, pero no olvides conectar un resistor de valor adecuado en serie con él. Creo que hemos aprendido muchas cosas nuevas en este video también. Si no entendiste algo la primera vez, no te desanimes, mira el video de nuevo, pausando donde sea necesario. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.